Hola estudiantitis queridos, espero que estén muy bien. Ahora vamos a hablar de todo lo experimental respecto a la permeabilidad de la membrana celular, contextualizado en el trabajo laboratorio que ustedes hicieron, ¿ya? Digo eso en caso de que alguien que nunca haya escuchado este video como que diga qué van a hacer. Otra cosa, por favor, si en el video anterior tienen dudas, déjenmelo en los comentarios para que yo pueda mirar todas las preguntas y poder respondérselas también, en vez de quedarse con las dudas, ¿ya? Si estamos haciendo esto es porque yo quiero ayudarlos, entonces porfa, no tengan miedo en comunicarse conmigo, pero ojalá lo dejen en los comentarios para que así todo el mundo pueda ver la respuesta, una especie como funciona el Moodle, ¿ya? Volviendo a lo nuestro, ya. Este igual está un poquito largo, pero vamos a tratar de explicar todo con lo más con la mayoría de detalle posible. Otra cosa de todo esto, perdón, porque estoy como recién acostumbrándome a hacer estos videos y hablo muy mal. Así que, perdón, no sirvo para esto, pero bueno, filo. Y entonces, ¿qué? O sea, ayer hablamos de la osmolaridad, de cómo el agua atraviesa una membrana, la tonicidad, difusión pasiva, difusión activa. Entonces, hoy día vamos a hacer un experimento para poder estudiar más estos conceptos y el experimento consiste en lo siguiente. Tenemos la sangre de un paciente, que la sangre tiene muchas células, pero principalmente tiene eritrocitos. Y vamos a ponerle una gota de agua, dos gotas de agua, perdón, gotas de sangre, a cada uno de los tubos que están ahí, que va a tener un medio diferente, ¿ya? Y la idea es poder determinar si es que estos medios qué osmolaridad tienen respecto a los glóbulos rojos y si son hipotónico, isotónico, hipertónico, ¿ya? Entonces, en el fondo queremos cuantificar o calificar eh, la osmolaridad y la tonicidad de todos estos medios respecto a los eritrocitos. Ustedes hicieron muchos experimentos, pero yo los resumí en estos porque si no es demasiado y ustedes con eso tienen un buen ejemplo eh, para poder seguir. Entonces, primero tenemos un tubo que le pusimos tiene detergente, uno que tiene agua destilada, uno que tiene glucosa, uno que tiene urea, uno que tiene etanol, uno que tiene glicerol y uno que tiene manitol. Y ahí vamos a ir en detalle viendo todos estos tubos. Pero antes vamos a hablar un pelito de qué son los solventes. Porque esto quizás ustedes se olvidaron, pero es importante porque todas las condiciones experimentales que vamos a estudiar tienen que ver con la naturaleza química de los solventes, ¿sí? De las soluciones. Entonces, primero, sabemos que el solvente puede clasificarse en distintas clases. O sea, hay varios tipos de solventes. Se clasifican respecto a su estructura y respecto a sus propiedades. Entonces, yo diría que las diferencias más importantes, que son importantes en biología o en fisiología, son los disolventes polares y apolares. ¿Ya? Los disolventes polares se utilizan para disolver sustancias polares, como los iones, por ejemplo. Entonces, el clásico ejemplo de un solvente polar es el agua, que hay un monito del agua que sabemos que tiene estos como tiene un dipolo positivo y uno negativo, ¿cierto? Y también los alcoholes también pertenecen al grupo de los disolventes polares. ¿Por qué? Porque en un extremo tienen un grupo hidroxilo donde el oxígeno está un poquito más electronegativo, tiene un polo un poquito más negativo que el resto de la molécula, entonces esto es lo que le da polaridad, ¿ya? Eso como va a empezar. También existen disolventes apolares, que son capaces de disolver sustancias que no son solubles en agua. O sea, el aceite, todo lo que que sea hidrofóbico, ¿ya? Aquí les puse unos ejemplos que son importantes que pueden ustedes toparse en la vida, por ejemplo el éter y las cetonas. También están los hidrocarburos, por ejemplo la gasolina, la acetona, que nosotros con los que nos sacamos las pinturas de la uña, etcétera, ¿ya? Entonces, esto es importante
porque hay que tenerlo en cuenta, no sé si para este experimento, pero para más adelante. Ustedes en el hospital en algún momento van a tener acceso a medicamentos de los pacientes y tienen que saber en qué están disueltos y en qué se tienen que reconstituir. Entonces es importante saber qué solvente se está ocupando, ¿ya? Primero, antes de empezar, me di cuenta que uno de los experimentos que ustedes hicieron es tratar las células con detergentes y quería explicarles un poquito la química de los detergentes. Los detergentes son sustancias que disuelven las membranas lipídicas. O sea, cuando nosotros tenemos comimos un pollo asado, las papas fritas, y queremos limpiar ese plato, ¿qué es lo que hacemos? Le ponemos detergente. ¿Y por qué? Porque sabemos que saca la grasa, ¿no? Recordemos que las membranas plasmáticas también son lipídicas, ¿ya? Y ahí les puse un mini recordatorio de cómo son. Las membranas plasmáticas tienen fosfolípidos que tienen una cabeza hidrofílica, o sea, polar, y un cuerpo hidrofóbico, o sea, apolar. Todas las cabezas polares hidrofílicas, o sea, que pueden interactuar con el agua, van a estar en el exterior de esta membrana, que va a dar a la cara extracelular y a la cara intracelular. Pero dentro de la membrana van a estar las colitas, que son hidrofóbicas, que no les gusta el agua y se van a unir entre ellas. Entonces, también es un lípido. Y aunque no me crean, los detergentes también, muy parecido a los fosfolípidos de la membrana, también son moléculas que tienen un lado hidrofílico, que interactúa con el agua, y un lado hidrofóbico. Los detergentes se pueden encontrar como monómeros o como micelas. No sé si ustedes han usado, a mí no me gusta, pero hay gente que le gusta para lavarse la cara, la solución micelar. O las micelas son así, son una agrupación de pequeños monómeros de un número de monómeros de detergente. Entonces también sirve para disolver sustancias lipídicas. ¿Y cómo funcionan los detergentes y por qué nos interesa hoy? El detergente lo primero que hace para romper la célula es que se une a la membrana celular y se intercala o se pone entre medio de los fosfolípidos que componen la membrana. Una vez que lo hace, obviamente aquí está entrando un elemento de la membrana que no debería estar. Entonces la membrana se empieza a poner tensa, empieza a cambiar de forma. Hasta que en algún momento la tensión es tanta que la membrana se rompe. Y el detergente lo que hace es que sigue interactuando con los fosfolípidos y produce una rotura, y en la célula eso produce poros, o sea, por aquí puede entrar el agua y lo que sea, en realidad el medio extracelular. El segundo paso para romper la célula es que, como van a haber un poro al lado del otro, finalmente el detergente y los fosfolípidos se van a integrar como pequeñas moléculas redonditas. Entonces al final lo que va a pasar es que la molécula, o sea, la célula va a perder integridad, la membrana plasmática va a perder integridad y finalmente se va a romper y van a quedar los fosfolípidos juntos con el detergente en estas bolitas más chiquititas. Este es el mecanismo por el cual los detergentes son capaces de romper las células, ¿ya? Y eso lo quería mencionar porque ustedes en el experimento usaron este detergente, el Triton X100. Y el Triton X100 es un surfactante no iónico, o sea, no es iónico. Aquí les puse la estructura, es apolar, de hecho. Como ven, es como un hidrocarburo. Los surfactantes, ¿qué son? Son unos compuestos que se usan en la industria de la limpieza o de la belleza. Son cosas que son parte de cosas que compramos para limpiar, pero en realidad lo que hacen es que las moléculas sean, comillas, más resbaladizas. Y también el Triton X100 puede usarse como detergente. ¿Y por qué lo estamos usando ahora? Es porque el Triton 100 es capaz de hacer lo mismo que vimos anteriormente con las membranas plasmáticas, pero también con las proteínas. Entonces es capaz de una proteína poder partirla en más partes, ¿ya? Esto en biología molecular se ocupa mucho. Es súper conocido.
Ya, ahora que ya sabemos el uso del detergente, vamos a pasar a los otros medios también que no son el detergente, pero que son distintos. Y vamos a analizar cada uno de ellos para saber cuál es la función. Pero antes me voy a volver porque no sé si lo dejé claro. El detergente lo que hace es romper la membrana celular. Entonces, este para ustedes es un control positivo. Es decir, todos los experimentos tienen que tener un control positivo y un control negativo. El control positivo es un experimento que uno hace, que uno sabe sí o sí que va a dar un resultado que uno espera. Ustedes, el experimento, o sea, todo este experimento que hicieron fue para ver hemólisis, ¿no? Para ver cómo se rompían las células de los eritrocitos. Cuando uno pone detergente con células, las células se van a romper. Entonces, este tratamiento es tu control positivo. Ustedes, si hicieron el experimento bien, todos deberían haber visto hemólisis con, en el tratamiento del tritón y la sangre. ¿Ya? Esto es tu control positivo. Las células seguro se rompieron, porque para eso se usa el detergente. Entonces, esto es como el primer paso. Si ustedes en el tubo no vieron que se rompió, entonces hicieron mal el experimento, ¿ya? Eso para que lo tengan en cuenta, porque también pueden decir en el seminario, sabes que hicimos pésimos los experimentos y por eso no nos dieron, pero deberías habernos dado esto, ¿ya? Así que acuérdense de cómo les dio este tubo primero, para que lo tengan en cuenta. Ya, primero el tratamiento del agua destilada. ¿Y qué es el agua destilada en pocas palabras? El agua destilada es un proceso en el que el agua se purifica. Aquí esto es un monito muy arcaico, pero igual, donde el agua se ebulle, o sea, se pasa de líquido a gaseoso, y esta agua que está gaseosa está pura, por lo tanto todo el vapor de agua que pasa por aquí baja por aquí en este tubito, y por acá también hay un serpentín de agua fría que hace que esto que está caliente, que está en gaseoso, se vuelva a su estado líquido. Y ahí empieza a gotear uno por uno gotitas que están purificadas, o sea, gotitas que fueron destiladas y que no tienen ningún tipo de soluto, ningún tipo de mineral, nada. Es solo el vapor de agua, ¿ya? El agua, aquí, como lo dice la figura, el agua destilada está libre de electrolitos, de sales minerales, de microorganismos, de todo. Realmente es solo agua gaseosa que después la volvimos a hacer líquida. Ya. Es inodora e incolora. ¿Qué quiere decir? Que no tiene olor y no tiene color. ¿Qué pasa con esta agua destilada? Esta agua, como no tiene electrolitos y no tiene sales, no tiene solutos. Entonces es 0 molar de solutos de cualquiera y 0 osmolar. Literalmente no tiene solutos. Entonces esta solución es hiposmótica. Acuérdense que dijimos que los glóbulos rojos tenían de osmolaridad, tenían una osmolaridad igual a 300 miliosmol. Y esta tiene 0 miliosmol. Obvio que es hipoosmótica, ¿no? Perfecto. Entonces, si comparamos la osmolaridad dentro de la célula, la osmolaridad es menor. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que el agua se va a ir en dirección de menos concentración a más concentración, o sea, del extracelular va a entrar a la célula intentando llegar al equilibrio. Y en eso la célula se va a hinchar y va a terminar explotando. Entonces, en este caso, el agua es hipotónica en relación a los eritrocitos. Otra cosa que les iba a contar, que es como un dato rosa, es que bueno, ya es muy dato rosa, pero si alguna vez ustedes están en la montaña y no hay agua, y hay agua nieve, por ejemplo, que se queden atrapados en el cajón del Maipo y no puedan bajar o se pierden,
que créanme que conozco 2 personas que les ha pasado, es muy loco, a la gente que le gusta hacer trekking. Y ustedes toman agua de nieve, que es agua súper purificada también, y se la toman, no lo hagan jamás así. No se les ocurra bajo ningún punto de vista tomar agua destilada. ¿Por qué? Porque tal como lo que estamos viendo ahora, que el agua va a tratar de entrar a nuestras células, ustedes pueden morirse. Lo que va a pasar en realidad es que va a producir un cuadro que se llama edema, y pueden tener edema cerebral, o sea, toman agua destilada, el agua entra directo al cerebro y produce hinchazón en el cerebro, produce aumento de la presión intracraneal. O sea, te puedes morir tomando agua destilada. Nunca, nunca, nunca tomen agua destilada. Pueden tomar agua mineral, que el agua mineral se llama mineral porque tiene minerales y no es agua hiposmótica, ¿ya? Pero agua destilada nunca. Y si alguna vez se pillan, están en la montaña, por favor pónganle tierra, así literal, tierra al agua para que si se la toman no les produzca un edema, ¿ya? Entonces, al final, ¿qué va a pasar? Va a haber citólisis y va a haber hemólisis. Sigamos. Ahora vamos a probar otra cosa. Una solución de 0,05 molar y vamos a poner una gota de sangre adentro. Sabemos que la glucosa es una molécula no ionizante, por lo tanto vamos a ocupar la misma fórmula. Molar es igual a osmolaridad partido por litro, o sea, osmol partido por litro, por lo tanto osmolaridad. Aquí calculando con esta fórmula, esta solución de glucosa tiene una concentración de 50 miliosmol, ¿ya? 50 miliosmol es bastante menor que 300 miliosmol. Por lo tanto, como tiene menor osmolaridad, esta solución es hipoosmótica, ¿ya? Y como tiene, comparado en una célula, tiene menor osmolaridad, va a pasar lo mismo. El agua va a intentar de meterse dentro de la célula para poder llegar al equilibrio, va a hinchar la célula y la va a romper. Entonces ahí también, en este caso, debería haber habido un hemólisis que corresponde a que la célula se reventara. Saltemos al etanol. El etanol es una molécula no ionizante también. Ahí está, esta es la molécula de etanol, pero es polar porque tiene un grupo hidroxilo que le da una polaridad un poquito negativa, entonces es como para que vayamos familiarizándonos con lo apolar y lo polar. Como no es ionizante, va a ocupar la misma fórmula. La molaridad es igual a la osmolaridad. Entonces, esta solución de etanol 0,3 molar en realidad es 300 corresponde a 300 miliosmol. Y 300 miliosmol del etanol son iguales a los 300 miliosmol del eritrocito. O sea, esta solución es isotónica, tiene la misma osmolaridad. Pero aquí se pone un poquito complejo, así que por favor, acompáñame en esto. ¿Se acuerdan lo que hablamos de que había moléculas que podían atravesar la membrana y moléculas que necesitaban un transportador? El etanol, como pueden ver, es súper chiquitito, entonces se parece un poquito al agua también y es capaz de difundir dentro de la célula libremente, no necesita una proteína, pasa igual que el agua, igual que el agua, ¿ya? Esto es un problema porque lo que va a pasar es que tenemos la célula que tiene una cantidad de solutos que no pueden salir, que están dentro, pero tenemos esta solución que tiene un soluto que va a difundir dentro de la célula. Entonces, lo que les quiero decir es que el etanol va a entrar a la célula ya tenía una concentración de 300 miliosmol, entonces lo que va a pasar es que el etanol va a subir la concentración intracelular porque va a entrar libremente a la célula. Eso es lo primero que va a pasar. Ahora, aquí lo que puse aquí, el etanol es suficientemente pequeño para atravesar la membrana plasmática por difusión simple y hará que la célula aumente su osmolaridad, ¿ya? O sea, el etanol va a entrar a la célula se va a poner, comillas, más concentrada y ya no va a ser 300 molar. La célula por dentro va a ser más de 300 molar.
¿Qué pasa a continuación? El agua, porque todavía no hemos hablado del agua. El agua va a estar en el extracelular. Va a ser, el medio es de 300 miliosmol, pero adentro de la célula va a ser 300 miliosmol más 300 miliosmol. Va a ser de 600 miliosmol. ¿Qué va a pasar? El agua va a entrar y va a ser lo mismo que pasó en la situación anterior. Que el agua va a tratar de llegar al equilibrio y va a entrar a la célula y va a romper la célula. Por lo tanto, esta solución es hipotónica. Pero quiero hacer los cálculos para que ustedes lo vean. Entonces, así los hice yo. No sé si están correctos, pero así al menos los hice yo. 0,3 molar equivale a 0,3 mol partido por litro, lo que quiere decir que en un litro hay 0,3 mol. Saco la masa molar esta es la masa molar de etanol por 0,3 mol, me da en gramos 13,8 gramos de etanol. Aquí en un litro de esta solución hay 13,8 gramos. La densidad del etanol es 0,7 gramos por ml. Entonces, si hay 0,79 gramos de etanol en un ml, hay a cuántos ml equivalen estos gramos de etanol. Y equivalen a 17,46 ml. Dijimos que esto estaba en un litro, este litro que está acá arriba. Entonces, al final queremos tratar de ver un porcentaje. ¿A qué porcentaje? Porque si ustedes, bueno, determinamos. 17,46 ml en un litro de solución da 0,017. Si lo multiplicamos por 100 para hacer un porcentaje, nos da que el porcentaje volumen-volumen de esta solución es 1,7% volumen-volumen. Vamos a hacer un stop acá para explicarles por qué hice todo este show. Y es porque, no sé si han visto que cuando uno va a tomar un trago, te dicen tiene 5% alcohol. De hecho, por ejemplo, si ustedes van a tomar una cerveza, dice, no sé, pues 2,5% de alcohol. O de repente algunas la kombucha, hasta la kombucha que es no es una bebida alcohólica, también da un porcentaje de alcohol. ¿Por qué hablamos de porcentaje? Porque el alcohol está cuantificado en un tipo de concentración que se llama porcentaje volumen-volumen. Eso no lo voy a explicar ahora porque es demasiado complejo con todo lo que vamos a hablar, pero es para que lo sepan y para que lo busquen, ¿ya? Pero no se compliquen tanto. Entonces, básicamente lo que yo hice es tratar de sacar los gramos de etanol que hay acá, ver a cuántos gramos equivalían considerando la densidad del etanol y entender cuántos gramos estaban contenidos en un ml de etanol de aquí. Y como todo estaba en un litro, ahí lo igualé. Según mis cálculos, que lo pueden copiar si quieren, esta solución que ustedes usaron tiene 1,7% de alcohol. 1,7%. Ahora que les estoy diciendo, en realidad no me acuerdo cuánto tiene una cerveza. Voy a verlo ahora. Cerveza, porcentaje de alcohol. A ver. Una cerveza tiene aproximadamente 5% de alcohol. El vino tiene 12 a 15 gramos de 15% de alcohol. Este es 1,7. Es tomarse una cerveza muy diluida, digamos, al menos a la mitad. ¿Por qué es importante? Y me pareció importante hablar de esto. Porque no estamos hablando de una persona, estamos hablando de una célula. Entonces, estuve leyendo la literatura y decía que el alcohol, el etanol que pueden tolerar las células, no es más del 1%. Ya ya se puede observar daño cuando uno pone células en cultivo, por ejemplo, en soluciones de 0,5% de etanol. Entonces, esto ya me dice que las células
en este experimento deberían tener lisis, seguro, ¿ya? Porque 1,7 es harto más que 1, es casi el doble. Entonces, aquí se debió haber habido eh, hemólisis porque esta solución es hipotónica. Yo sé que bueno, espero que escuchen este video varias veces para que les quede bien claro, pero lo vamos a explicar con el otro ejemplo que es el de la urea. La urea es un compuesto nitrogenado que también es no ionizante, es decir, no se separa en el agua a dos iones, pero es polar. Aquí les puse la estructura y la urea es un componente muy importante de la orina, ¿ya? Entonces, como esta molécula no es ionizante, se ocupa la misma fórmula. Los molares son iguales a los osmol por litro. Entonces, si la urea que ustedes ocuparon es 0,3 molar, significa que la concentración en osmoles es de 300 miliosmoles, ¿ya? Y sabemos que dentro de la célula la osmolaridad también es de 300 miliosmoles. Entonces, esta solución de urea en comparación a el eritrocito es isosmótica. Tienen la misma osmolaridad. Bacán. Pero, ¿qué pasa? Nuevamente, esta molécula es muy chiquitita y es capaz de pasar la membrana plasmática de un lado a otro. Entonces, nos complica. Recuerden que la glucosa no podía entrar, pero la urea y el etanol sí pueden entrar. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que esta solución de urea va a entrar a la célula, porque puede entrar la urea, va a entrar el soluto y el agua, va a entrar a la célula, para que también tengan 300 miliosmol intracelular. Pero ya habían inicialmente 300 miliosmol. Como las osmolaridades se suman, entonces el estado final cuando llega al equilibrio es que dentro de la célula van a haber 600 miliosmol y por fuera van a haber 300 miliosmol de osmolaridad, ¿ya? Como el agua siempre va de lo menos concentrado a lo más concentrado, el agua va a entrar a la célula para llegar al equilibrio. Y ahí va a pasar lo mismo que hemos visto en el caso anterior, que el agua va a entrar, va a entrar, va a entrar y se hincha la célula y explota y también hay hemólisis. Voy a leerles un poco esto a ver si queda un poquito más claro. Entonces, la urea puede moverse fácilmente a través de la membrana plasmática, puede atravesarla. Y el objetivo, cuando las soluciones pueden entrar a la célula por difusión simple, siempre van a tender a dejar la misma concentración dentro de la célula para que iguale a la que hay fuera de la célula, es decir, 300 miliosmol. Aparentemente uno dice, bueno, 300 y 300 sí, ¿cierto? Porque habían 300 afuera, ahora hay 300 adentro. Perfecto. Entonces no debería cambiar el volumen de la célula, ¿no? Pero acuérdense que la célula, antes de que se pusiera en contacto con la urea, ya tenía 300 miliosmol. Entonces, cuando la pusimos en este medio, tuvo 300 miliosmol que eran propios, más los 300 miliosmol después de que la urea entró. Entonces ya tuvo el doble de osmolaridad. ¿Ya? Como pongo aquí. Acordémonos que dentro de la célula hay iones que no pueden salir, que eran los originales que tienen 300 miliosmol. Entonces la urea, una vez que entra a la célula, va a sumar a la osmolaridad. El agua sigue a la concentración más, al medio más concentrado. Entonces entra a la célula e incluso acá yo les pongo que supondría que hay un aumento de volumen de más de 300 veces. Pero da lo mismo eso. El punto es que el agua va a entrar para poder equilibrar estas soluciones y los glóbulos rojos simplemente explotan. O sea, en esta solución también hay hemólisis y por tanto esta solución es hipotónica, ¿ya? Esto es interesante porque los últimos dos casos lo que hemos visto son soluciones que son isosmóticas, o sea que tienen igual osmolaridad, pero no tienen igual tonicidad. Ahora vamos a ver el glicerol. El glicerol también
se conoce como la glicerina, que es lo que se usa para las cremas, el jabón de glicerina, en los productos químicos de belleza, la glicerina se ocupa mucho. Esta molécula también no es ionizante, es decir, una vez que uno la pone en agua no se ioniza esta molécula, pero sí es polar, porque tiene estos grupos hidroxilos. ¿Cuál es la concentración? Como no es ionizante, la molaridad va a ser igual a los osmoles por litro. 0,3 molar significa que también van a ser 0,3 osmoles por litro. Como lo vamos a dejar en miliosmoles, el glicerol de 0,3 molar va a tener una molaridad de 300 miliosmoles, que va a ser igual a la que hay dentro del eritrocito. Es decir, esta solución es isosmótica. También esta molécula, como es chiquitita, lo que va a hacer es meterse a la célula. Atraviesa la membrana por difusión simple. Entonces, estos 300 miliosmol van a entrar a la célula, y la célula ya tenía 300 miliosmol propios, entonces va a sumar 300 miliosmol propios más 300 miliosmoles de la solución de glicerol, que suma 600 miliosmol. Por lo tanto, va a entrar el agua a equilibrar las soluciones, la célula no la va a poder contener, ¡pum!, se revienta. Esta solución también es hipotónica. Y aquí tenemos una solución más entretenida que yo en realidad no la conocía tanto. El manitol. El manitol es una sustancia química que tiene varias características. Se usa para endulzar cosas. Se usa también como diurético, que son todas las sustancias que hacen que aumenten la excreción de orina. Y se usa mucho en el hospital, pero también se usa en la industria, ¿ya? Y tiene esta estructura. Esta ya no es tan chica. Entonces, esta estructura también es polar, también es no ionizante, no se divide en dos en el agua, sino que mantiene así, pero es muy grande ya. Esta no atraviesa la membrana celular por difusión. Entonces, buena noticia. Vamos a mirar primero la concentración. Como no es una molécula no ionizante, lo que va a pasar es que la molaridad va a ser igual a los osmoles partido por litro, o osmolaridad. Entonces, el manitol, que es 0,3 molar, va a tener una osmolaridad de 300 miliosmol. Dijimos que el eritrocito tiene 300 miliosmol también. Entonces, esta solución con respecto al eritrocito es una solución isosmótica, ¿ya? Pero como no atraviesa la membrana por difusión, vamos a tener dentro de la célula 300 miliosmol y por fuera de la célula 300 miliosmol. No cambia nada, nada entra, nada sale. Entonces, esta solución es isosmótica y es isotónica. Deja la célula tal cual. Aquí les puse como, están todos en equilibrio. Lo intracelular con lo extracelular. Ahora vamos a pasar al ítem preguntas, que son las preguntas que ustedes tenían en el cuestionario. Comente por qué ocurre o no la hemólisis en cada uno de los tubos que está estudiando. Entonces, para volver a repetir y reforzar este concepto, es que en un medio hiposmolar, es decir, donde hay más agua y menos soluto, lo que va a pasar es que el agua va a entrar a la célula. ¿Por qué? Porque va a entrar desde las zonas de menos concentración a donde hay más concentración de solutos, ¿ya? Y aquí está este monito, como explicarlo bien, en 3 etapas. El agua entra a la célula por osmosis, entra en busca del equilibrio, la célula se empieza a hinchar, a crecer, porque va entrando el agua, hasta que en algún momento la membrana celular es demasiada la tensión y se rompe. Y ahí la célula estalla y hay hemólisis o citólisis. Hay medios que serán hiposmóticos respecto a la osmolaridad de la célula, menor a 300 miliosmol. Por lo tanto, son medios hipotónicos, donde hay un movimiento neto de agua desde la solución hasta dentro de la célula. Por eso
hay hemólisis, por eso hay lisis. Es porque el agua va a querer entrar a la célula para equilibrar las concentraciones, porque dentro de la célula hay más solutos. Entre el agua, se hincha la célula y se rompe, ¿ya? Y estalla. Por eso ocurre la hemólisis. ¿Qué conclusiones puede obtener respecto de los resultados dentro de cada serie? Ustedes hicieron varios experimentos, entre ellos el detergente, el agua, la glucosa, etcétera, etcétera. Yo creo que ustedes pueden ser capaces de que a ustedes se les ocurra esto. Pues si yo tuviera que juzgar algo aquí, es que ustedes están usando de partida, aquí están usando un detergente. O sea, aquí están usando una forma distinta que no tiene que ver nada con la osmolaridad para romper la membrana. Eso es lo primero. El resto no rompe, el resto sí tiene propiedades que van a hacer variar la osmolaridad. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí lo que varía es la naturaleza química. O sea, el agua no es lo mismo que la glucosa y no es lo mismo que el etanol. Son son moléculas de distinta naturaleza química. Y también son moléculas que pueden atravesar la membrana y moléculas que no. Por ejemplo, sabemos que el sodio no, que la glucosa no la atraviesa, pero sí la urea, sí el etanol y sí el glicerol. ¿Ya? Entonces, esto es interesante, porque acá lo que están haciendo también es jugando con sustancias que pueden atravesar la membrana igual que el agua. Entonces, eso es interesante. Explique cuál es la diferencia entre una solución isotónica y osmótica. Esto tiene que quedar demasiado claro. La osmolaridad no es lo mismo que la tonicidad. Vamos a repetir estos conceptos. La osmolaridad es una concentración que tiene número. Concentración. Miliosmol partido por litro. ¿Ya? O también lo pueden encontrar en libros como miliosmol partido por kilogramo de agua. Da lo mismo. Es la misma cuestión. Porque al final son osmoles partidos por un kilo, un litro de agua. Acuérdense que la densidad del agua es 1, entonces un kilo pesa igual, es lo mismo que decir un kilo. Un litro, un kilo, da lo mismo. Pero es un número, es una potencia. La osmolaridad es una concentración cuantitativa que tiene un número expresado en unidades de soluto y volumen. No es una impresión. La osmolaridad yo no la puedo ver con los ojos. Tengo que calcularla. Tiene unidades que en general son de los moles o de los milosmoles, ¿ya? Pero la tonicidad no es cuantificable, no es un número. La tonicidad solo es un término conductual o comparativo o cualitativo. Yo estoy mirando la célula y veo si se hincha o no se hincha. Esa es la gran diferencia, que la osmolaridad es cuantitativa y la tonicidad es cualitativa, ¿ya? Una solución osmótica se refiere cuando dos soluciones tienen la misma osmolaridad y la misma presión osmótica. Esto es como la definición bien formal. En cambio, una solución isotónica se refiere a que tiene la misma concentración de soluto en que una célula o fluido corporal. Por lo tanto, no va a cambiar el volumen de la célula, ¿ya? Si no les quedó claro antes, les tiene que quedar claro ahora. La osmolaridad es una cuantificación, es un número, es una unidad de medida. La tonicidad es una característica comparativa que uno hace comparando un medio en relación a una célula. ¿Todas las soluciones son isotónicas son isosmóticas? No. Y lo que habíamos dicho, ¿por qué? Es porque, bueno, aquí no, yo me equivoqué acá porque lo leí al revés. Todas las soluciones isosmóticas son isotónicas. Y di el ejemplo de la urea. Pero esto se lo voy a dejar que la respondan ustedes, porque en realidad ustedes también podrían, quiero saber qué piensan ustedes. Sí, esto yo creo que ustedes están en totales condiciones de responderla. Yo lo leí al revés. Lo que yo contesté acá fue si las resoluciones isosmóticas son isotónicas. Entonces yo puse que no, porque ya lo vimos en los experimentos anteriores,
que si se colocan los eritrocitos en una solución isosmolar de urea, igual las células van a estallar. Y eso es porque, lo que les decía, que tienen, ojalá que esto quede súper claro, que la urea pasa, difunde a través de la membrana, entonces la concentración que hay afuera va a ser igual que la que hay adentro, pero adentro ya había una concentración previa, las osmolaridades se suman entre el agua y trata de igualarlas con el medio y ahí la célula explota. Entonces, en el caso de la urea, aunque sea una solución isosmolar, las soluciones de urea en verdad son hipotónicas. Si tiene la posibilidad o encuentra la osmolaridad plasmática de alguna otra especie, compárela con la humana. Mira, igual encontré algunas cosas interesantes. Yo no soy bióloga, pero los biólogos yo creo que estarían felices contestando esta pregunta. Hay dos tipos de fisiología de osmolaridad. Hay sistemas fisiológicos osmoconformes o sistemas fisiológicos osmoreguladores. Y es súper fácil, en verdad. Los osmoreguladores somos nosotros que mantenemos un ambiente osmótico interno, o sea, nosotros tenemos la osmolaridad propia de nuestro cuerpo y tenemos sistemas que la van regulando, que en el caso del cuerpo humano es el riñón, porque nosotros a veces vamos a ingerir cosas súper saladas y algunas veces vamos a ingerir cosas muy hipoosmóticas y el cuerpo tiene que regular para que la cantidad de solutos que hay en el plasma nunca cambie más o menos de 290 a 310 miliosmol. O sea, la fisiología, como les decía, creo que se lo dije en una clase, siempre va a tender a la homeostasis y la homeostasis es un punto medio. Para la osmolaridad, la homeostasis en la osmolaridad son 300 miliosmol. Entonces nosotros regulamos nuestra osmolaridad dependiendo de lo que vamos ingiriendo. Entonces nosotros somos osmoreguladores. Pero hay otros sistemas fisiológicos que son osmoconformadores, que son animales que pueden adaptarse adaptar sus fluidos corporales según el medio en que ellos están, como los peces. Entonces, ahí hay un ejemplo donde aquí en este caso la paloma o el pajarito es osmoregulador, es decir, la palomita o el pajarito va a comer cosas con cloruro de sodio y va a tomar agua y va a retener el agua y va a retener el cloruro de sodio dependiendo de su organismo y también lo va a poder excretar dependiendo de su organismo, que es lo que hacemos nosotros. A veces nuestra orina está más concentrada, a veces está más diluida y todo tiene que ver con cuánta cloruro de sodio y con cuánta agua hemos tomado en el día. La palomita funciona exactamente igual. En cambio, los peces no regulan, sino que se adaptan. Por ejemplo, si el pez es de agua dulce, va a retener el sodio, porque el agua dulce no es tan salada, entonces va a retener el sodio. Pero los peces de mar, por ejemplo, que sí viven en el agua salada, van a tener mecanismos para poder desechar el sodio más fácil. O sea, los peces que están ya metidos completamente en un medio van a adaptarse a ese medio para poder sobrevivir. Y encontré este paper, que ahí les dejé la referencia, donde hay una lista de algunos animales que tienen distinta osmolaridad que nosotros, y ahí las podemos comparar. Ahí está el humano, y a mí, o sea, uno de los que me llamó la atención fue esta ranita y el tiburón, por ejemplo, que tiene una osmolaridad de 962, o sea, imagínense, heavy. Y la carpa, que es un pescado muy fome, tiene 274. No, nada personal contra las carpas. Estuve averiguando porque acá dice frog, son dos. Y en realidad esta es un pescadito, una ranita, que vive esta es capaz de sobrevivir en 80% salt water. O sea, vive en agua salada. Y tiene una osmolaridad de 830, o sea, es brutal. Esta se llama rana cancrívora, si quieren la pueden buscar, y es una rana que vive en agua salada. Entonces también no regula, sino que se conforma, es osmoconformante, porque va a adaptar su cuerpo al medio en que vive.
La siguiente pregunta, ¿qué conclusiones puede observar al comparar los resultados obtenidos de la serie G respecto a las soluciones individuales? Entonces, acuérdense de lo siguiente, que también les había dicho. Las osmolaridades son aditivas. En este caso, tenemos una mezcla de urea y de cloro de sodio. Nosotros sabemos que ni el cloro ni el sodio va a entrar. Solo el agua va a entrar. Pero la urea sí va a entrar, ¿cierto? Entonces, como la urea va a entrar, se va a sumar a la osmolaridad que ya tenía la célula. Y eso es importante, la osmolaridad es aditiva. Y también, esto se lo voy a dejar para que la contesten ustedes, pero también es importante destacar que la tonicidad depende de cada compuesto. Ya vimos que analizamos varios compuestos que eran isosmolares y no por eso eran isotónicos. Entonces depende de la tonicidad, depende de cada compuesto, pero en los ejemplos que vimos, la tonicidad depende exclusivamente de si el compuesto se difunde de manera simple a la célula. O sea, si el soluto puede entrar a la célula por difusión simple, cambia la tonicidad. ¿Cuál es el valor de hematocrito normal? Entonces, primero, antes de contestar eso, porque ahí les preguntan sobre la sangre que ustedes usaron, si tienen datos sobre ello. Me imagino que ustedes no preguntaron nada y no tienen idea. Pero, si me estoy equivocando, igual vamos a aclarar estos conceptos. ¿Qué es el hematocrito? El hematocrito es la cantidad de sangre total compuesta de glóbulos rojos. Es una medida de glóbulos rojos en la sangre. ¿Ya? Y el hematocrito no es tan fácil definirlo, pero depende mucho también del tamaño del eritrocito. Acuérdense que, bueno, hay un montón de enfermedades de la médula ósea en que algunos eritrocitos salen de la médula ósea a circulación sin madurar y no tienen el mismo tamaño unos con otros. Eso tiene un nombre, no me acuerdo ahora, pero ocurre, ¿ya? Otra cosa, el hematocrito no es el mismo para las personas nacidas biológicamente de sexo masculino que para las personas nacidas biológicamente de sexo femenino. Para el primer grupo, el hematocrito es un pelito más alto, es de 40 al 50%, y para el segundo grupo es del 35 al 45%. Entonces, también depende de, ustedes no saben cuál es el sexo de la sangre que ustedes usaron. Entonces, también tienen que considerarlo a la hora de analizar un hematocrito. Situaciones patológicas en las cuales el hematocrito no es normal. Entonces, vamos a empezar por las situaciones en que el hematocrito es bajo. La anemia, que la anemia es una disminución del hematocrito que puede producirse de muchas formas. Hay muchos tipos de anemia. La que está, por ejemplo, que está un poco de moda, es de la asociada a la deficiencia de vitamina B12, que es por no comer carne, entonces te puede dar anemia por eso. Te puede dar anemia por fallas en el hígado, te puede dar anemia falciforme. O sea, hay muchos tipos de anemia, pero lo importante es que la anemia es una baja en el hematocrito. Las hemorragias también bajan el hematocrito, porque si hay una hemorragia, y no tiene que ser traumática, una hemorragia silenciosa, puede hacer que toda tu sangre esté acumulada en un lugar de tu cuerpo y tú no sabes, y uno tiene bajo hematocrito y es porque hay una acumulación de toda esa sangre en algún lugar. Las hemorragias también te bajan el hematocrito. La leucemia también. ¿Y por qué? Porque hay un aumento de las células de la línea blanca y eso hace que disminuyan la producción de glóbulos rojos. Entonces eso también baja el hematocrito. La desnutrición también la baja porque la desnutrición, en un cuadro de desnutrición uno no tiene suficiente hierro, que es súper importante para la formación de la hemoglobina, que es parte de los eritrocitos, y también la vitamina B12 y otros tipos de vitaminas que son súper importantes para que los hematocritos puedan formarse. La talasemia es una enfermedad genética donde también se produce una alteración y un hematocrito bajo, y también las enfermedades autoinmunes donde tus propias defensas literalmente matan tus eritrocitos, entonces uno siempre anda con el hematocrito bajo. Por ejemplo, el lupus, por ejemplo, en algunos casos la artritis reumatoidea. ¿En qué casos el hematocrito está alto?
Por ejemplo, las enfermedades pulmonares. ¿Por qué? Porque cuando, la presión de oxígeno no alcanza a ser óptima, una de las formas que tiene el cuerpo para compensar el aumento de la frecuencia respiratoria, pero también el aumento de la producción de glóbulos rojos. Entonces el hematocrito sube, pero es solo porque hay una baja presión de oxígeno. Las enfermedades cardíacas también, porque cuando hay problemas al corazón y el corazón no alcanza a bombear sangre a todo el cuerpo, una de las formas que tiene el cuerpo de compensar esta falta es aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando la presión arterial, pero también aumentando el hematocrito para poder asegurar la perfusión de sangre en todo el cuerpo. Y la última es el cáncer renal, porque hay una hormona que se llama eritropoyetina, que es la responsable de permitir, o sea, de modular o impulsar, perdón, estoy muy cansada, o a ayudar a la diferenciación de eritrocitos en la médula ósea. Entonces, las células cancerígenas, como los cánceres son tumores, hay más células que producen eritropoyetina, entonces aumenta esta hormona y aumenta la producción de hematocrito. ¿Ya? Esos son algunos ejemplos. Yo sé que ustedes tienen que poner dos, pero elijan algunos y lo pueden explicar mejor. ¿Qué diferencia existe entre el paso de sustancias a través de la membrana plasmática y a través de un epitelio? Esta es una muy buena pregunta y es interesante. Nosotros sabemos que para que algo entre a la célula, ya lo hemos dicho varias veces, y ustedes también lo han visto varias veces, puede en un soluto, una sustancia, una molécula, puede entrar por difusión pasiva, que es, o difusión simple, que es la que hemos estado hablando todo el rato del agua, y del etanol, y de la urea, y... ¿cuál era el otro? Ya no me acuerdo, pero no importa. Del glicerol, perdón, que pueden entrar por difusión pasiva, entran nomás. Pero hay algunas que no, hay algunas moléculas, que la mayoría, no pueden entrar por difusión pasiva a través de la membrana. Entonces usan proteínas que las transportan y pueden ser difusión facilitada, donde va a favor de la concentración, de la diferencia de concentración, o el transporte activo que va en contra de la diferencia de concentración. Da lo mismo eso, el punto es que utilizan proteínas. Todos estos mecanismos son suficientes para poder entrar a la célula. Ahora, ¿qué es un epitelio? Ay, perdón. ¿Y qué es un epitelio? Porque ahora nos metieron esta palabra. ¿Qué es un epitelio? ¿Ya? ¿Qué onda? ¿Qué es un epitelio? El epitelio se refiere a una capa de células que recubren órganos y glándulas. Ustedes que están en la mitad de histología, ya vieron anatomía, pero que están en histología, literalmente la histología es la disciplina que estudia los tejidos. Y uno de los tejidos son los epitelios. Y están los epitelios, la epidermis, está el epitelio que recubre el intestino, que es el que me gusta a mí, siempre uso los ejemplos. Pero aquí hay varios ejemplos de epitelio. El estratificado, el cuboidal. A la gente que estudia medicina y ustedes que estudian directamente este tipo de cosas, lo van a saber conocer esto mucho mejor que yo. Muchísimo mejor que yo. Pero aquí lo que nos convoca es el transporte transepitelial. ¿Y qué es el transporte transepitelial que tiene que ver con el epitelio? Es cómo se transportan las moléculas desde un lado del epitelio al otro lado del epitelio. ¿Ya? Y el ejemplo que más me gusta a mí, uy, qué pesado, perdón, es que el año pasado se los dije, es cómo pasa la glucosa a través del lumen del intestino hacia la sangre. ¿Ya? Búsquenlo, véanlo. Ese es un buen ejemplo de transporte transepitelial. Pero hay dos tipos. El transporte paracelular, que creo que en la guía dice transporte paraepitelial, pero en realidad se refiere a este. Este transporte se llama paracelular. Para. ¿Qué significa para? Viene del griego para, que significa al margen o junto a. Entonces, el transporte paracelular es el transporte que ocurre entre medio por el lado junto a las células epiteliales, o sea, que pasa entre medio de las células epiteliales adyacentes. Uy, qué pesado, perdón. Ya, y el transporte transcelular
también tiene el prefijo trans, que viene del latín, que significa detrás de, al otro lado de o a través de. A través de me gusta más. Entonces, el transporte transcelular es el movimiento de sustancias, que pueden ser cualquier molécula, a través de la célula. No por el lado de la célula, como era el paracelular, sino literalmente a través de una célula. Para que estas células puedan hacer eso, en general los epitelios se dice que son polarizados. Es decir, que tienen por arriba una región de la célula que es especializada, que se llama porción apical o zona apical, y tienen otros mecanismos distintos en otra región de la célula que se llama porción o zona basal o región basal, lo que quieran. El punto es que hay un lado apical y hay un lado basal. Y tienen distintos transportadores que hacen que pueda pasar de algo de un lado hacia el otro. ¿Cuáles son los factores que determinan la permeabilidad de un soluto? Yo diría, en lo personal, que son estas, que es el tamaño del soluto, porque ya vimos que mientras más chiquitito el soluto, puede pasar a través de la membrana por difusión simple, pero si ya es demasiado grande, no puede pasar. Otro que aquí me faltó es si es polar o apolar. Acuérdense que si fuera muy polar, probablemente le costaría más atravesar la membrana porque la membrana es apolar. Pero cuando las moléculas son apolares, por ejemplo como la testosterona, pueden difundir a través de la membrana. ¿Ya? Eso es importante. El otro es la solubilidad, es cuán solubles son en agua. Y, por ejemplo, de las características químicas, por ejemplo, la carga. ¿Ya? Pero lo de polar y apolar me parece más interesante y más atingente. Y ahora caché por qué me pasa eso. Ya. He terminado. No se lo expliqué muy bien, estoy súper cansada, perdón. Pero les pido que si quieren que les explique esto una vez más o una diapo de nuevo, me avisen. Yo lo hago con más tiempo, pero me interesaba que tuvieran esta información para que puedan trabajar mañana y hoy día y mañana. ¿Ya? Acuérdense de seguirme en Instagram y promocionenme para que así podamos tener estas clases buenonditas para muchas, muchas personas y no solamente gente de Lusach. Eso. Los quiero mucho. Avísenme si necesitan algo. ¿Ya? Un abrazo.